libro Jefe es una biografía imprescindible para entender a Mascherano. Sus autores son Alfredo Vez Losada y Andrés Eliseche, y allí cuentan la historia del símbolo de la selección nacional y el Barcelona multicampeón. Los periodistas describen a Javier Mascherano como un producto de su trabajo disciplinado y el empleado del mes de su jefe más letal, él mismo. El texto es un trabajo de reconstrucción riguroso, con muchas historias que cuenta el propio jugador y confesiones que ayudan a entender por qué es quien es, con una narración entretenida y elegante. Hoy nos visita Alfredo Vez Losada y Andrés Eliseche, autores del libro Jefe. Bueno, bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Ahí tenemos el libro, ¿eh? ¿Cuántas páginas tiene? Qué buena pregunta, ¿no? Sí, no, tiene 300 y pico. O sea, son 500.000 caracteres. Nosotros los contábamos por carácter. Creo que eran 500.000. Los que la buena gráfica hablan de caracteres. Yo nunca, hasta en la facultad, me decían tantos caracteres. No, decímelo, que es una página, hoja una de y Word, media. no. Claro, Bueno, ¿cuánto es? Suponemos que una de Word tiene unos 4.000 caracteres, Sí, así claro. que para las matemáticas yo no soy muy bueno, pero podemos calcular, No, ¿no? si no nos hubiéramos dedicado a otra cosa, no si fuéramos buenos en matemáticas, También, los periodistas. también. Bueno, y mucho trabajo, ¿no? Sí, mucho laburo. Sí, porque arrancamos apenas terminó el Mundial a escribir propiamente dicho. Si bien el archivo por ahí empezó un poquito antes, y en el caso también particular del trabajo nuestro, sobre todo de Andrés, que ha cubierto otros mundiales, ha cubierto River durante muchos años, y todo su trabajo de 10, 15 años en la sección deporte de un diario hizo que inconscientemente uno vaya haciendo un archivo antes de ponerse a escribir un libro. El diario Perfil. Sí, el diario Perfil. Ese paréntesis. Exacto. A partir del Mundial nos pusimos a escribir propiamente dicho, tratando de llegar a estos 500.000 caracteres de los que hablábamos, con una particularidad que es que yo el año pasado estuve viviendo en Europa, entonces también uno de los disparadores del libro era la posibilidad de que estuviéramos no solo a cuatro manos, sino también a dos orillas, reconstruyendo por un lado lo que era la carrera de Javier acá y su biografía en inferiores y en su infancia y demás, y por otro lado siguiéndolo un poquito por Europa, así que era un laburo doble con cambios horarios cruzados. A él le tocó la parte dura de ir a Londres, Barcelona. Claro. La parte más fea de Mascherano, digamos. Mascherano, chicos. Mira, cuando termina el Mundial, claramente Javier como que trepó a un estatus distinto en el que nosotros mencionamos un poquito, que en Argentina hay ciertos nombres, ciertos apellidos que se transforman casi en adjetivos, ¿no? Uno puede ser Maradona, puede ser Gardel, puede ser Messi, y empezó a pasar que uno puede ser Mascherano. ¿Quién sos, Mascherano? Y quisimos indagar un poquito en qué había detrás de ese apellido, y si era que era una casualidad, algo que explotó de pronto, o que en realidad era la explicación de un proceso que ahora se visibilizó más, pero que en realidad era ni más ni menos que el producto de un laburo más disciplinado y algo que sospechábamos y que de un modo confirmamos. En su momento Maradona había dicho Mascherano Tal más cual. 10, digo, desde ese momento por ahí no... ¿Cómo empezó a crecer desde ahí? Desde que Maradona como que lo puso ahí en el estandarte hasta llegar a esta culminación con el Mundial, como ustedes dicen. Yo diría que eso no fue lo más feliz que le pasó a Mascherano, que Maradona dijera Mascherano más 10, porque eso choca bastante con respecto de la idea que él tiene de cómo tienen que darse los procesos grupales, ¿no? Él entiende el fútbol como lo que es un juego de equipo, pero digo, en esos lugares a los que él accede o accedió, en los lugares donde se mueve, a veces cuesta tener los pies sobre la tierra y entender que siempre, como decía Sabela, el grupo o el conjunto es más que la suma de las individualidades, ¿no? ¿Ustedes hablaron con Mascherano? ¿Está representado diálogos con él en el libro? Sí. Sí. ¿Alguna entrevista o varias? Sí, varias, sí. A ver, hay un poco de todo. Hay mucha entrevista previa, por lo que contaba Alfredo al principio, de entrenamientos, de selección y demás, que nutrieron el libro, pero además específicamente para el libro, bueno, lo puede contar mejor Alfredo, que fue el que, como decía antes, sufrió en Barcelona varios con él. encuentros en Alemania, en España. Después terminan siendo conversaciones por Skype, por chat y demás. También hoy la tecnología permite que uno borre un poquito las distancias. Y también quisimos hacer una cosa que, siguiendo los manuales típicos de construir una biografía o de elaborar perfiles periodísticos, esta tarea de envolver al personaje, de que no fuera una sola voz que fuera Javier hablando, ni que fuera solamente
fuentes secundarias. Claro. Entonces era su voz, la voz de gente que él ha hablado con, desde maestras de la escuela primaria de él, hasta familiares, hasta compañeros actuales por ahí de la Eso quiero selección. saber. Hay historias, debe haber anécdotas en el libro, por ahí alguna que les quede que la puedan contar, de cuando él era chico, que muestra después cómo termina siendo de grande, ¿no? Debe Sí, haber sí, tal alguna cual. que les debe haber gustado más, no sé. A mí particularmente, la repito mucho, pero porque es una que me fascinó y que está vinculada a su adolescencia y con lo difícil que uno sabe que es transitar esa etapa. En sus 15 años exactamente, en unas vacaciones de verano, se iban los amigos de vacaciones, todo el grupo de amigos, por primera vez sin los padres. Imaginen lo que eso era en esas cabecitas, ¿no? Esa posibilidad y la imaginación como volaba. Y en ese trance a él le llega una citación para la selección juvenil sub-20, que se iba a hacer efectiva 2 meses más tarde. O sea, llegó el papel, el fax, pero la citación no era para ya, sino para dentro de 2 meses. Y él resistió mucho la idea de las vacaciones. Él no quería primero. Los amigos tuvieron que insistirle mucho, pero faltan 2 meses, Javier, ¿qué sentido tiene que ahora te quedes en tu casa? Bueno, terminó accediendo, fue a las vacaciones, pero las rutinas no fueron muy parecidas. Cuando los demás volvían, eran 12 en una casa para 5. De joda total. 12 digamos. amigos en Córdoba. Tuvieron que armar una carpa en el garage porque no entraban todos en las camas, dormían. Claro. A él igual era como, un poco era la estrella del grupo, le daban una cama de todas maneras. Hay que cuidar ese cuerpo. Tal cual, pero digo lo de las rutinas porque cuando a las 7 de la mañana el día empezaba, para él, que se levantaba y se ponía las zapatillitas y se iba a correr a la sierra, los otros estaban volviendo del boliche, lugar que él no conoció. Qué Digo, increíble. tener 15 años y tener tan claro lo que uno quiere no suele, Y después no hay suele otra- ser sencillo. Eso Otra está tan so- bueno, está tan bueno demostrar que uno logra ciertas cuestiones, pero porque hay todo un trabajo de mucho tiempo. No es que llegó y tuvo suerte y le fue bien y ahora es un ídolo. No, tal cual. Y justo más o menos empalmado con el periodo del que habla Andrés, cuando él tiene sus primeros entrenamientos, sus primeros partidos en la selección, él también, es algo que él nos contó a nosotros, identifica que él jugaba en Renato Cesarini, que es una academia de formación de fútbol amateur muy reputada, pero que no es ni River, ni Boca, ni un club de la primera división. Él destacaba en este club, pero él sabía que de vuelta no era un jugador de River, no era un jugador de Boca, no era un jugador de Independiente, y ve que la selección juvenil estaba compuesta esencialmente con jugadores de equipos grandes, con mucho roce entre ellos, que se conocían todos, y él llega a un espacio en el que era un chico del interior, de las afueras de Rosario, y empieza a ver que en su puesto quizás lo que él tenía, que él tampoco se sabe mucho, era un defensor al que le gustaba llegar al área, incluso tenía goles, él nos decía, yo hacía goles, después lo perdí, pero bueno, yo hacía goles. Él empezó a ver que con lo que él tenía, con sus capacidades, quizás le bastaba para destacarse en el fútbol regional de Rosario o de Santa Fe, pero quizás no le iba a permitir perdurar y permanecer, que es lo que él quería en la selección nacional o en un gran club. Él empieza a modificar su forma de jugar, sacrifica llegada al área, sacrifica el gol y empieza a preocuparse por funciones de relevo, por cubrir compañeros, por robar y destruir el juego ajeno más que por lo otro. Y él nos decía, yo me doy cuenta de esto, no lo converso con nadie y empiezo a tratar de transformarme en otro jugador, empiezo a cambiar la forma de jugar, que después de todo había sido la que me había permitido destacar. Bueno, él se reinventa y eso que lo detecte un chico de 14, 15 años Es impresionante. es realmente Ahora, muy sacado. ¿cuándo hace el click Mascherano? Lo conocemos todos desde hace muchísimo tiempo. Bielsa lo llevó muy de jovencito, incluso un mundial sin haber debutado en primera. En un momento, Mascherano se transforma en un ídolo nacional sin camiseta de River, digamos. Los hinchas de Boca seguramente sean fanáticos también de Mascherano. Que eso pasaba quizás con otros jugadores de hace mucho tiempo. Me imagino Canilla, ni hablar Maradona, Batistuta, Goico, por ejemplo, Goicoechea. Pero después la selección argentina tuvo muchísimos años de que los jugadores estaban bien identificados con un club. Y Mascherano parece simbolizar a toda la nación, digamos, a toda la Argentina. ¿En qué momento creen ustedes que hace ese clic? Me parece que eso puntualmente sucedió recién en el Mundial pasado. ¿Sí? Él hasta ahí había sido como la cara de la derrota en muchos momentos, porque él había sido el capitán de la selección en el Mundial de Sudáfrica, del que hablábamos al principio, cuando Maradona lo había designado en ese lugar tan importante. Y también en la Copa América siguiente, la que se jugó aquí en Argentina en 2011. Argentina queda eliminada en cuartos de final contra Uruguay. Y él volvió a ser, junto con Messi, esa cara de la derrota. Y él lo llevaba con mucho peso, esa situación.
a tal punto que no solo evaluó, sino que llegó a tomar la decisión de renunciar a la selección, de dejarla, más allá de que no lo haya dicho públicamente, era algo que él sentía muy adentro, sentía el peso de tantos años. Bueno, ahora sumamos un poco más todavía, ¿no? Sin conseguir títulos, pero además de la manera, porque digo, después se llegó a la final del Mundial y la final de la Copa América no es lo mismo. Pero el rebrote de popularidad a un nivel más masivo se dio a partir de lo que todos vimos en La frase. en ese día Mascherano, ¿no? En la semifinal contra Holanda. Sí. Que es tapa del libro, digamos. Tal cual. El hoy te convertís en héroe. Y... Tal cual, Claro. sí, ¿Qué quite a Robén Sí. y la frase. Y lo de la frase, por ahí Alfredo lo puede contar mejor. Sí, porque... yo le pregunté la última vez que hablamos, bueno, ahí en qué momento primero dijiste yo, bueno, voy a hablarle, y en segundo, en qué momento te inspiraste. Y él dice que no, que bueno, le salió, que igual yo organizaría una reunión de creativo publicitario a ver si le sale semejante arenga, ¿no? O un manual de liderazgo así, a ver si se te ocurre eso. Pero él lo que quería en eso era que, bueno, darle una inyección de confianza a alguien que capaz que lo necesitaba, o porque a él le hubiera gustado que en una situación así no sentirse tan solo, pero a él incluso también habla de la personalidad, ¿no? Él decía, de yo haber sabido que me iban a filmar, me iban a grabar, que eso iba a ser bandera, y que yo iba a tener más protagonismo que el que debía ser el protagonista de esa tarde, noche, que fue Romero, yo no hubiera dicho nada, porque la verdad que no lo hice por eso. No, pero no fue re bien después. Sí, claro. de de que además partido, tenga ¿no? razón Mascherano en esa Claro. arenga, porque después de verdad se convirtió Pero es en bastante héroe. extraño que en definición por penal el arquero ataja 2 penales, el héroe es el número, Sí, es digo, increíble. el Que defensor ni central. atajó que ni pateó. pateó. Igual también ahí hubo un reconocimiento a Romero. Tal Después de todo cual, lo que tal le cual. dijeron, hubo un reconocimiento, Sí, así sí. que no se Convirtió en ponga tan héroe. mal. Claro. Claro. ¿Cuánto hubo de la selección de trabajo de todas estas entrevistas que hicieron, de investigar de la vida de él y cuánto de recorte que les quedó afuera que dijeron eso estaría bueno? Ni hablar de ejemplos que tengan para decir, bueno, esto nos hubiese gustado, pero se nos iba a 500 páginas el libro. Y bastante, Sí, hubo que recortar. sí. Y además que entras en una dinámica tal que no se corta nunca. Ahora sigue pasando el tiempo, el libro está en la calle hace 2-3 meses y nosotros seguimos encontrando historias. Es más, van a ser el segundo. ¿No tienen que hablar con él? ¿Hablaron después de la Copa América? No, Estamos esperando el momento. Porque debe Claro. estar ahí, debe tener Debe varias ser cosas bravo. para decir, Sí, me parece. pero Lo dejan un poco que transite el momento. No, y además Es un duelo complicado, es un tipo de personalidad que sufre mucho más la derrota que lo que goza la victoria, ¿no? Qué loco. Y qué raro que es el único que se salva, ¿no? Digo, tenemos al Sí. mejor jugador del mundo. Puede ser uno de los mejores de la historia del fútbol y hay dedos acusatorios para él y para Messi, digo, ¿no? Y a Mascherano no. Mascherano es, pobre Mascherano, mira lo que nos está pasando, todos fracasan menos él. Bueno, hay como un imaginario Uno ahí. de los disparadores también del libro fue tratar de ver por qué en un equipo en el que están Messi, Agüero, Higuaín, Di María y Increíble. demás, el tipo que no es como que es el que está llamado a ser figura, una y otra vez termina transformándose No, y encima la frase en que él el suma, referente, ¿no? la culpa será mía, ¿no se preguntó eso? Sí, Él bueno, después, es listo, un lo karma, terminó, claro. Han claro. aprendido mucho, ¿no? Les debe haber dejado muchas cosas. supongo. Sí, y nos llamó la atención lo simple que es él. La verdad que no es que es medio una pose de jugador Sí. sensible y humilde. La verdad que el pibe, como que en las entrevistas que hemos tenido, pero además la gente con la que hemos hablado, las puertas que por ahí nos ayudó a abrir él, Ah, mira. confirma cierta trayectoria que cuando vas un poquito para atrás veías que ya más o menos estaba en su personalidad desde los 8 o 9 años. Sí, los amigos dicen que él necesita el mate, un televisor y con eso, Y ya está. un televisor que dé fútbol, ¿eh? Eso Sí. sí, Claro. que mira Claro. todo lo que, o sea, Qué grande. no tiene Qué lindas historias. vida Bueno, de ya son divo. amigos, chatean, No, todo. no tanto. Vemos algunos mensajes nos cambiamos, pero es un pibe, es un flaco reservado igual. Mirá. Y está bueno también cómo él construye y alimenta todo el tiempo ese perfil bajo, porque realmente uno paseando por Barcelona que se da cuenta que el Barça es River, Boca, Independiente, Racing juntos, es un ministerio Sí. y la ciudad late al pulso del club. Llevar un perfil bajo ahí es realmente complicado y de él se habla ya en España con términos muy parecidos con los que se habla acá, ¿no? De líder, capitán sin cinta. Sí, sí. En el Barça lleva más de 200 partidos, casi 250, nunca metió un gol. Le han ofrecido patear algún penal en un 7-0 así. No, a mí limosnas no, onda. Y Claro. aparte, hay que meter 8, no seguro que los meta yo, los patea siempre Messi, que patee él. La personalidad de él tiene mucho que ver con esta alimentación. Totalmente. Y constante del perfil bajo. explica bastante también por qué logró lo que logró, ¿no? Claro. Esa
manera obsesiva de entender la vida y el deporte en general es lo que le ha permitido superarse hasta el momento que parecía que ya no había más y siguió y llegó hasta acá, que a una edad que tiene 31 años, más de la mitad de su vida con la camiseta de la selección. O sea que en Barcelona nos decían que capaz que él a veces exageraba en esto de asumir siempre la culpa. Sí. Y si al Barça le va mal, bueno, capaz que una falla, un cierre mal mío. Como que a veces está bien hacerse cargo de errores, pero no al demasiado. ser tan autocrítico, quizás resulta que es el único de tantas estrellas dispuesto a siempre poner la cara y a veces eso lo hace a él mortificarse demasiado por cosas que, bueno, pueden salir mal y ya, no Claro. todo es culpa El de ejemplo es lo que decías recién, lo que se echaba la culpa de lo de la cómo Copa se- América. Se autoinfligía la responsabilidad Sí. de lo que había pasado. Un poco injusto en la con el final de la mismo. Copa Qué América, que bárbaro. se perdió por penales, en Pobre definitiva. Mascherano. Qué bárbaro, es impresionante, Sí. llamativa la personalidad. Digo, está bueno para leer el libro y saber Totalmente. un poquito más y conocer, ¿no? Seguro. Bueno, gracias muchachos por venir A ustedes. y felicitaciones por el laburo. Muchas gracias. Sinceramente.